Bienvenidos chicos, bienvenidas chicas a un nuevo video. En esta ocasión estamos en Craftun Planet. Si quieres ver otros juegos que ya he jugado de desarrolladores independientes, te los dejo aquí en la i de información para que vayas y los veas. Suscríbete para no perderte ninguno de estos nuevos videos, de estos nuevos juegos que traigo, nuevos juegos cada semana. Vamos a empezar, dice nueva partida. Tenemos el creativo, supervivencia, minijuegos, tutorial o regresar. Vamos al tutorial. Bienvenido al programa de exploración especial Pi. Estamos buscando astronautas con las cualidades perfectas para esta misión. Hoy vamos a ponerte a prueba y mostrarte las funciones básicas, así que presta atención. Perfecto. Bien, tenemos de tiempo durante su entrenamiento. En algunas instrucciones aparecerá este botón. Tócalo para ir al paso siguiente. Asegúrate de haber leído toda la instrucción antes de continuar. Perfecto. Bien, vamos a comenzar. Al lado izquierdo tienes dos botones de dirección. Prueba a moverte con ellos y dirígete a las posiciones marcadas. Perfecto. Al lado derecho tienes dos botones más. El botón A para saltar y el botón B para disparar. Dirígete a la zona marcada y dispara a los blancos. Uy, 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 uy. Esto se ve bien, ¿eh? ¿Que cómo disparo? Simplemente disparo así. Sí, simplemente con tocar ya disparamos. Bien hecho. Ahora vamos a minar. En la parte inferior encontrarás una barra con distintas herramientas. Selecciona el pico. Perfecto, tenemos la mano. Ahora seleccionamos el pico. Dice, muy bien, vamos a minar aquellos bloques de roca lunar. Para minar, acércate al bloque y tócalo con tu dedo varias veces hasta que desaparezca. Así de sencillo. ¿Qué pasa? Oh, ya veo, tiene como una vida, ¿no? Ya entiendo, perfecto. De hecho tenemos el tiempo de juego justo ahí en el lado izquierdo superior. Este juego promete. Ok, me estaba equivocando de bloque, perdón. Cada bloque tiene un nivel de resistencia diferente. Este puede observarse en la barra de resistencia que aparece en el bloque al ser tocado. Cuando la resistencia llegue a 0, el bloque desaparecerá y se añadirá a tu inventario. Continuar. Bien, ahora utilizaremos el martillo seleccionado. Selecciónalo, perdón. Con el martillo podrás construir bloques de todo tipo, así que vamos a construir. Primero necesitaremos seleccionar el bloque que queramos construir. Para eso tocaremos la selección del inventario. Perfecto, tenemos este inventario. Aquí se muestran todos los bloques disponibles. Debajo de cada bloque se encuentra la cantidad que tenemos en el inventario. Para seleccionar un bloque basta con tocarlo y este aparecerá en la selección de inventario. Construyamos unas cuantas plataformas. Selecciona la plataforma. Para cerrar el inventario toca la esquina marcada. Ok, primero la plataforma es esta. Seleccionamos la X. Bien, ahora que ya tienes todo listo, construyamos. Hay dos maneras de construir. Elige la más fácil para ti. La que se te haga más sencilla, esa es la que tienes que elegir. Perfecto. 1. Toca la pantalla donde deseas construir tu bloque. Debe haber un espacio o tu bloque no se construirá. Toca cualquier parte de la pantalla y arrastra tu bloque hasta el sitio deseado. Ahora suéltalo. Perfecto. Vamos a construirlo ahí sin problema. Continuar. Construye 5 plataformas. Excelente. Bien hecho. Volvamos al inventario y construyamos unas cuantas cosas más. Tenemos seleccionar el cubo craft y cierra el inventario. Es hora de craftear. Oh my god. Aquí tenemos el cubo craft. Construye el cubo craft. Aquí tenemos el cubo craft. Suena super craft. Es tu conexión con todos los bloques. Al utilizarlo podrás crear cualquier tipo de bloque a cambio de algunos cuantos materiales. Bien, vamos a utilizarlo. Para activar o desactivar los bloques necesitas seleccionar la mano en tu barra inferior seleccionada. Ok, perfecto. Bien hecho. Ahora acércate al cubo craft que has construido y tócalo. Bienvenido. Este es el menú del cubo craft. A tu derecha se muestran los bloques que puedes crear y a tu izquierda qué es lo que necesitas para crearlo. En la parte superior izquierda del botón encontrarás los botones para navegar entre las distintas páginas. Sí, ya lo vi. Recuerda los bloques de roca lunar que minaste. Pues vamos a utilizarlos para craftear. Busca entre las páginas del menú el bloque roca nieve. Bloque roca nieve. Aquí está el bloque roca nieve. Cuando encuentres el bloque que necesitas craftear y cumplas con los materiales necesarios, toca el bloque. Si cumples con lo necesario, aparecerá una marca verde de aprobación encima del bloque. Vámonos. Bien hecho. Has crafteado tu primer bloque. Este se añadirá a tu inventario listo para ser usado. Hemos terminado por aquí. Cierra el menú del cubo craft. Bien hecho. Mientras estés sobreviviendo en los distintos planetas necesitarás ayuda de la tecnología de punta que hemos desarrollado. Vamos a enseñarte a utilizar esta tecnología. Abre tu inventario y construye un clonador. Recuerda que debes tener el martillo seleccionado para construir. Ok, un clonador. Aquí estás, clonador. Construimos. Bien, los recursos existentes en cada planeta son limitados, así que debes tener especial cuidado en cómo utilizarlos. Aquí es donde entra en juego el clonador. Continuar. El clonador tomará un recurso que hayas minado con anterioridad como acero, hierro, uranio, entre otros, y a cambio de unas cuantas monedas duplicará el bloque.
El clonador, al ser un bloque tecnológico, no puede funcionar si no recibe energía de alguna manera. Afortunadamente, los ingenieros de la PEE han desarrollado un bloque generador que funciona con uranio. Para que un bloque eléctrico pueda funcionar con un generador, este debe ser colocado cerca del bloque, puede estar encima o a los lados. Bien, construye un generador justo al lado de tu clonador. Ok, un generador, tenemos un generador. Construimos, seleccionamos el martillo, vámonos aquí. Muy bien, ahora que está colocado, solo hace falta activarlo. Recuerda que también para activar bloques es necesario tener seleccionada la mano. Acércate al generador, actívalo. Actívalo, ya. Excelente trabajo, el clonador se enciende automáticamente al activar un generador cerca de él. El clonador está listo para ser usado. Acércate y activa el clonador. Bienvenido, este es el menú del clonador. En la parte izquierda aparecerá el recurso de las monedas que necesitas para duplicar el bloque. Excelente. Y en la parte derecha el bloque duplicado que obtendrás. Vamos a clonar algo de lava. De lava. ¿Es este? Es ese, ¿no? Sí, es ese, ¿no? Ahí está. Si la clonación ha sido exitosa, aparecerá una marca verde. Bien hecho. Has realizado tu primera clonación de manera exitosa. Toca la X para cerrar el menú del clonador. Mientras estés sobreviviendo en los distintos planetas necesitarás alimento y agua. En tu inventario existen 2 bloques que te ayudarán a conseguirlos. El bloque horno que te ayudará a conseguir comida. El bloque Mincube que te ayudará a conseguir agua. Recuerda que el bloque Mincube es un bloque eléctrico, así que necesita un generador para poder funcionar. Bien, ahora construye un bloque Mincube al lado del generador. Cuando esté construido apaga y enciende el generador para que este se reinicie y pueda encender el Mincube. Perfecto, vamos al Mincube. ¿Dónde estás, Mincube? Aquí estás, chiquitín. Vamos a construirlo utilizando un martillo, por supuesto. Apagamos. Este hay que apagarlo y volver a encender para que también se encienda el Mincube. Y abrimos el menú del Mincube, por supuesto. Bienvenido, este es el menú del Mincube. Aquí podrás crear agua para sobrevivir. Este menú es muy parecido a los anteriores. Del lado izquierdo tenemos el coste y del lado derecho el producto final, en este caso el agua. El número a un lado indica el porcentaje de agua que recibirás al crearla. Para crear agua, solo toca el icono que deseas obtener. Este porcentaje se sumará automáticamente a tu barra de hidratación. Vamos a ponerle un 25. Vamos a intentarlo. Crea 100 de agua, rayos. Muy bien, cierra el menú del Mincube. He gastado dinero de más, no sé por qué, pero he gastado dinero de más. Debes de estar hambriento por todo lo que has aprendido hoy. Vamos a crear algo de comida. Existen 2 maneras de conseguir alimento, creándolo o cultivándolo. Vamos a crearlo primero. Construye un horno de inventario. Perfecto, vamos a construir este horno. Muy bien, el horno no es un bloque eléctrico, así que necesita de un generador. No necesita de un generador para funcionar. Acércate al horno y con la mano seleccionada, tócalo. Bien, ahora que sabes cómo usar los menús, crea 100 de comida. Perfecto, así. Y si no, perfecto. Como ves, es una tarea fácil. Cierra el menú del horno. No siempre podrás usar el horno para crear alimento. Quizás con el tiempo sea muy costoso, pero no te preocupes, que existe la opción de cultivar tu propia comida. Uf. Cultivemos algo. Primero entra a tu inventario. Busca la tierra cultivo y selecciónala. Puedes desplazarte entre las páginas del inventario con las flechas marcadas. Tierra cultivo. Muy bien, cierra el inventario. Construye 3 tierra cultivo encima de las marcas. Ok. Construimos las tierras cultivo. Bien, la tierra cultivo es el único bloque con las propiedades necesarias para poder cultivar. Bien, plantemos el cultivo, busca en tu inventario el cultivo, selecciónalo y construyelo encima de la tierra cultivo. Ok, tenemos un cultivo y los ponemos aquí, ¿no? Sí, por supuesto. Perfecto, ahora que está cultivado necesitaremos algo de agua para que crezca. Algunos bloques de hielo deberían bastar. El hielo deberá ir debajo de la tierra cultivo. Necesitaremos hacer espacio para colocar el bloque de hielo. Selecciona el pico y mina los bloques que están debajo de la tierra cultivo. Está padre que te tienes que acercar. Vamos a ponerle un poco de hielo. Ya sabemos cómo va esto. Ok, hay que ponerlo aquí. Ay, no, perdón. Aquí y aquí. Excelente, en distintos planetas la radiación solar afecta el crecimiento de los cultivos, por eso necesitaremos protegerlos con un vidrio especialmente creado para este fin. Crea 3 vidrios desde tu inventario y colócalos encima de las marcas. Vidrios. Tenemos uranio, pero quiero vidrios. Bien hecho, has realizado tu primer cultivo, ahora solo es cuestión de esperar a que crezcan. Una vez que el cultivo llega a su madurez, solo hace falta seleccionar la mano y tocarlo. Este te dará papas, las cuales suben en 100 tu barra de alimento y puede que te dé más cultivos para volver a plantarlos. Tener algunos cultivos será una manera sustentable para producir alimento y lo mejor de todo es gratis.
Excelente, los ingenieros del PEE también han desarrollado una forma más sencilla para desplazarte por los planetas y puedes llegar a lugares fuera de tu alcance, el jetpack. ¿Qué te parece si probamos uno? Ve a tu inventario, selecciona el Aerocomp y construyelo. El Aerocomp. ¿Dónde está el Aerocomp? Aquí está. Y lo construimos. Muy bien, el Aerocomp es un bloque eléctrico, así que necesitarás construir un generador a su lado para que funcione. Construir un generador, así. Ay, sí. Necesitamos un generador. Ahí está. Lo encendemos. Ah, perdón, con la mano. Necesitamos estar cerca para poder encenderlo. Selecciona la mano y acércate al Aerocomp. Perfecto. Muy bien, has conseguido el jetpack. A tu lado derecho apareció un nuevo botón. Tócalo para activar o desactivar el jetpack. Oh my god. ¿Dónde estoy? Ok, mientras no nos muramos todo bien. El jetpack necesita tanques propulsores como combustible. Puedes crearlos desde el CuboCraft. Bien hecho, has aprendido las lecciones básicas de supervivencia. Cada planeta tiene diferentes condiciones como mayor o menor gravedad, distintos recursos, amenazas nuevas, etc. Aunque aún hay muchas cosas que desconocemos. No dejes de explorar, nunca sabes qué puedes descubrir. Tu misión para sobrevivir, explorar y prosperar en cada planeta durante 10 días. Si lo superas, serás enviado al siguiente planeta. Recuerda que tienes vidas limitadas, así que aprovéchalas. La PEE y el mundo confían en tus habilidades. Mucha suerte y mantente a salvo. Corto y fuera. Uy, uy, uy. Así empezamos nuestra travesía por este querido juego de Cartoon Planet. Si les gustaría que trajera un poco más sobre este videojuego que se ve muy bueno, recuerden que pueden dejarme su like o un comentario. Los colores, la jugabilidad y la historia. En mi opinión, los colores se me hacen buenos. Tal vez aquí se hacen un poquito repetitivos en la gama de tierras. En cuanto a jugabilidad, cuando presiono un botón, sí se mueve correctamente. Nada me falla por ahora. Así que yo estoy contento con la jugabilidad que tiene. Incluso que se desplaza como si la gravedad fuera menor a la de la Tierra, y eso tiene todo el sentido porque digamos que es un tipo astronauta nuestro personaje. Nosotros encarnamos un astronauta y tiene lógica, ¿no? En cuanto a la historia, está bueno que cada 10 días se cambie el planeta. La verdad no estoy seguro si fuera de cámara transcurre el tiempo o no, pero lo que sí podemos apreciar es que el tiempo transcurre rápido. De hecho, aquí ya tenemos unos cuantos cultivos y puedo hacerme de ellos. Nos da papa. Bueno, ya saben que ustedes también pueden calificarlo abajo. Espero sus comentarios diciéndome qué les pareció el videojuego. Yo le doy una calificación de 5 estrellas. Realmente me encantó. El tutorial está muy bueno y muy sencillo, que te explica la mayoría de cosas y no tienes que andarle ayudando a alguien más a enseñarle a jugar cuando lo invitas a jugar, porque hay juegos en los que sí tienes que enseñarle a los demás. En cambio este me parece genial. Recuerda ver los videos que aparecen en pantalla y nos vemos en el siguiente video. Adiós.